Hoy nos encontramos en un punto de inflexión donde la mediocridad ya no es una opción, y donde el éxito no es un destino al que se llega por azar, sino una construcción diaria basada en cimientos de acero que llamamos reglas innegociables, porque debes comprender que el mundo no te da lo que deseas, sino lo que toleras. Y si toleras la autocomplacencia, el aplazamiento y la falta de dirección, eso es exactamente lo que cosecharás. Por lo cual la primera regla innegociable es la disciplina absoluta sobre tus impulsos temporales, entendiendo que la libertad no es hacer lo que quieres cuando quieres, sino tener el poder de hacer lo que sabes que es correcto incluso cuando no tienes ganas, levantándote antes que el sol no por un castigo, sino para ganar la batalla mental antes de que el ruido exterior intente colonizar tu paz, porque la victoria se cocina en el silencio de la madrugada y se sirve en el banquete del reconocimiento público, pero para llegar ahí debes blindar tu salud como tu activo más preciado, tratando tu cuerpo como el templo de alto rendimiento que es, optimizando tu bioquímica, controlando tus niveles de cortisol a través del manejo del estrés y alimentando tu mente con conocimientos que expandan tus horizontes en lugar de chatarra digital que solo drena tu dopamina, pues una mente nublada por la gratificación instantánea jamás podrá divisar las oportunidades a largo plazo. Y aquí es donde entra la tercera regla de acero. La selección radical de tu entorno, alejándote de las personas ancla, que solo saben hablar de problemas, y rodeándote de personas vitamina, que te desafíen a ser una mejor versión de ti mismo. Porque somos el promedio de las 5 personas con las que más tiempo pasamos, y si tus amigos no te incomodan con sus metas gigantescas, entonces estás en la habitación equivocada. Pero nada de esto sirve si no abrazas el fracaso como el combustible necesario para el motor de la persistencia, ya que cada caída es una lección disfrazada de derrota y cada no es simplemente un desvío hacia un sí más grande, recordándote que el éxito es simplemente ir de fracaso en fracaso sin perder el entusiasmo, manteniendo una visión tan clara y una fe tan inquebrantable que el universo no tenga más remedio que conspirar a tu favor, sabiendo que la consistencia es lo que transforma lo ordinario en extraordinario, y que no se trata de dar un salto gigante una vez al año, sino de caminar 1000 pasos pequeños cada bendito día, sin negociar con la pereza, sin pedir permiso para brillar y sin disculparte por tu ambición, porque has nacido para liderar tu propia narrativa y para dejar una huella que el tiempo no pueda borrar, asumiendo la responsabilidad total de tu vida, eliminando las quejas de tu vocabulario y entendiendo que tú eres el arquitecto, el constructor y el habitante de tu propio destino. Así que hoy te insto a que firmes este contrato contigo mismo, a que grabes estas reglas en tu espíritu y a que salgas ahí fuera no a ver qué pasa, sino a hacer que pase, porque el éxito no se persigue, se atrae por la persona en la que te conviertes mientras sigues estas reglas innegociables hasta el último aliento. La verdadera tragedia de la vida no es morir, sino permitir que tus sueños mueran dentro de ti mientras todavía estás vivo. Y por eso hoy no estamos aquí para hablar de sugerencias o de consejos amables que puedes ignorar, sino de las leyes de acero, de esas reglas innegociables que separan a los que simplemente existen de los que realmente conquistan su destino, empezando por la regla de oro que es la soberanía sobre tu propia mente, entendiendo que tu atención es el activo más valioso que posees y que si permites que las distracciones baratas, el scroll infinito y la opinión de gente pequeña dicten tu estado de ánimo, ya has perdido la batalla antes de empezar, porque el éxito requiere una neuroquímica de enfoque, donde el cortisol de la preocupación sea reemplazado por la dopamina del logro real, aquel que se construye con el sudor de la disciplina y no con el azar de la suerte, lo que nos lleva a la segunda regla innegociable, el cuidado obsesivo de tu templo biológico. Porque no puedes liderar un imperio con un cuerpo que apenas puede sostenerse, así que debes optimizar tu nutrición, regular tus ritmos circadianos y entender que cada célula de tu cuerpo necesita claridad para ejecutar tus órdenes, eliminando los venenos que nublan tu juicio y entendiendo que la salud no es solo la ausencia de enfermedad, sino la presencia de una energía vibrante que te permita trabajar cuando otros duermen y crear cuando otros descansan, sumando a esto la tercera regla de la selección radical de tu círculo social, esa limpieza profunda donde debes tener el coraje de decir adiós a las personas ancla que te hunden en su amargura y buscar desesperadamente a esas personas vitamina que elevan tu frecuencia, que te retan a pensar en grande y que no se sienten intimidadas por tu luz, porque en este camino hacia la cima,
La soledad es preferible a la mala compañía. Y debes grabarte a fuego la cuarta regla de la responsabilidad absoluta, donde eliminas para siempre la palabra excusa de tu vocabulario, asumiendo que si algo no está bien en tu vida, tú eres el único responsable de cambiarlo, dejando de culpar al gobierno, a la economía o a tu pasado, porque el pasado es un lugar de referencia pero nunca un lugar de residencia, y tú tienes el poder arquitectónico de diseñar tu futuro a partir de este preciso segundo si decides dejar de ser una víctima de las circunstancias para convertirte en el capitán de tu propia alma, manteniendo una visión tan clara y una fe tan inamovible que incluso cuando el mundo entero te grite que es imposible, tú sigas caminando con la certeza de quien ya ha visto el final de la historia, practicando la regla de la consistencia brutal donde no se negocia con el cansancio ni se pacta con la pereza, porque los resultados extraordinarios son simplemente el interés compuesto de acciones ordinarias repetidas con una fe fanática día tras día, año tras año, comprendiendo que el fracaso no existe, que solo es información valiosa, un entrenamiento necesario para fortalecer el músculo de tu carácter, ya que el diamante solo se forma bajo una presión extrema y tú estás siendo pulido por la vida para brillar con una intensidad que eclipse cualquier oscuridad. Por lo cual hoy debes jurar ante el espejo que no te conformarás con menos de lo que eres capaz de ser, que no pedirás permiso para triunfar, que no esperarás el momento perfecto porque el momento perfecto es una ilusión, y el ahora es lo único que tienes para demostrar de qué estás hecho, elevando tus estándares hasta que tu presencia misma exija respeto y tus acciones hablen tan fuerte que no necesites explicar tus motivos, viviendo bajo un código de honor donde la palabra dada sea ley y la integridad sea tu escudo, para que al final del camino, cuando mires hacia atrás, no veas un rastro de «hubiera querido», sino un legado de «lo hice a pesar de todo», transformándote en esa versión imparable, sana, fuerte y consciente que nació no para encajar, sino para sobresalir, no para pedir, sino para dar, y no para seguir el camino, sino para dejar una huella imborrable que sirva de faro para todos aquellos que aún caminan en las sombras, esperando que alguien les demuestre que el éxito no es un privilegio de pocos, sino un derecho de nacimiento para todo aquel que tenga el valor de cumplir sus propias reglas innegociables. La verdadera tragedia de la existencia no es la brevedad de la vida, sino el desperdicio de la misma en la tibieza de la duda y en la cárcel de la mediocridad, porque hoy nos plantamos frente al espejo del alma para declarar una guerra santa contra las excusas y para instaurar el código de honor de las reglas innegociables que no son más que los rieles de acero por donde corre el tren de tu destino hacia la grandeza, entendiendo desde lo más profundo de tus fibras que el éxito no es un evento fortuito ni una lotería cósmica, sino la consecuencia inevitable de una arquitectura mental y biológica diseñada para la victoria, donde la primera regla innegociable es el dominio absoluto de tu amanecer, porque quien no puede conquistar su almohada, jamás podrá conquistar su imperio, levantándote con una determinación que asuste al miedo mismo, aprovechando esas horas de silencio donde el mundo aún duerme para calibrar tu brújula interna, oxigenar tu sangre y recordarle a tu mente quién es el capitán de este barco, alejándote del veneno de la gratificación instantánea y del secuestro de tu dopamina por pantallas que solo buscan anestesiar tu potencial, porque tu cerebro es una máquina de precisión que requiere un enfoque láser y una claridad que solo se obtiene cuando decides que tu propósito es más grande que tu comodidad, lo que nos lleva directamente a la segunda regla de hierro, la soberanía de tu salud como fundamento de tu poder, ya que no existe éxito real en un cuerpo enfermo o en una mente nublada por el estrés crónico y el cortisol descontrolado, por lo que debes convertirte en el guardián de tu propia bioquímica, nutriendo tus células con excelencia, moviendo tu cuerpo con intensidad y respetando el descanso como el taller sagrado donde se repara tu voluntad, comprendiendo que un líder sin energía es solo un soñador cansado y que tu capacidad de ejecución depende directamente de la calidad del combustible que pones en tu sistema y de la paz que siembras en tus pensamientos, mientras aplicas la tercera regla innegociable que es la curación radical de tu entorno, teniendo el valor casi quirúrgico de extirpar de tu vida a las personas ancla, que se alimentan de tu energía y que intentan convencerte de que tus metas son imposibles para justificar su propia inacción, para rodearte únicamente de personas vitamina, que eleven tu frecuencia, que te exijan excelencia y que no permitan que te conformes con menos de lo que eres capaz de ser,
Porque la proximidad es poder, y si tus amigos no te incomodan con su éxito, entonces estás en la habitación equivocada, y es momento de buscar una nueva tribu de gigantes que te obliguen a estirarte, sumando a esto la cuarta regla de la consistencia brutal donde se prohíbe negociar con el cansancio. Porque los profesionales cumplen su palabra sin importar cómo se sientan, mientras que los aficionados dependen de una motivación volátil que se esfuma al primer obstáculo, entendiendo que la disciplina no es una carga sino la herramienta de liberación que convierte tus sueños en recuerdos y tus deseos en realidades tangibles a través del interés compuesto de acciones diarias, pequeñas pero letales, que acumuladas en el tiempo crean una inercia imparable que el universo no puede ignorar, abrazando el fracaso no como lo opuesto al éxito, sino como el fertilizante necesario para que crezca la resiliencia, porque cada caída es un doctorado en carácter y cada cicatriz es una medalla de honor que demuestra que tuviste el valor de entrar en la arena mientras los cobardes criticaban desde las gradas, asumiendo la quinta regla de la responsabilidad total donde eliminas para siempre el papel de víctima y entiendes que incluso las cartas que no elegiste son tu responsabilidad jugarlas de la mejor manera posible. Porque la vida no te pregunta si es justo, la vida solo te pregunta qué vas a hacer al respecto. Y es ahí, en ese espacio entre el estímulo y la respuesta, donde reside tu libertad y tu capacidad de crear un legado que trascienda generaciones, manteniendo una visión tan nítida que puedas oler el éxito antes de que llegue, y una fe tan inquebrantable que el dolor se convierta en combustible, y la soledad en tu santuario de creatividad, viviendo bajo el imperativo de la excelencia en lo pequeño para ser digno de lo grande, sin pedir disculpas por tu ambición ni permiso para brillar, porque has nacido para ser un faro de luz en un mundo de sombras, y tus reglas innegociables son el juramento de que no te detendrás hasta que tu última exhalación coincida con la realización plena de tu potencial humano, transformando cada desafío en un escalón y cada duda en un motivo para profundizar en tu propósito, porque al final del día el éxito no es lo que tienes, sino en quién te has convertido mientras te negabas a rendirte, caminando con la cabeza alta, el corazón encendido y la voluntad de hierro de quien sabe que su destino está escrito con la tinta de su propio esfuerzo y bajo el sello de sus propias reglas innegociables. La verdadera tragedia de la existencia humana no reside en la brevedad de los días, sino en la asfixiante mediocridad de una vida vivida a medias, porque hoy nos plantamos frente al altar de tu propio potencial para decretar que el tiempo de las excusas ha muerto, y que a partir de este segundo se instaura el código de hierro de las reglas innegociables, esas leyes internas que no se doblan ante el cansancio, que no se quiebran ante la crítica y que no negocian con la pereza, entendiendo que el éxito no es un golpe de suerte ni un regalo del destino, sino la construcción arquitectónica de una voluntad que decide ser inquebrantable, comenzando por la soberanía absoluta sobre tu primer pensamiento del día, porque quien no es capaz de conquistar su propia almohada jamás tendrá la autoridad moral para conquistar un imperio, levantándote cuando el mundo todavía está sumergido en el sueño de los mediocres para ganar la batalla mental en el silencio de la madrugada, oxigenando tu sangre y recordándole a cada célula de tu cuerpo que tú eres el capitán de este barco, y no un simple pasajero a la deriva de las circunstancias, lo que nos lleva a la segunda regla de acero, que es la gestión radical de tu bioquímica. Porque no puedes liderar una revolución personal con un cuerpo intoxicado o una mente nublada por el cortisol del estrés crónico. Así que debes convertir tu salud en tu activo más sagrado, optimizando tus niveles de energía a través de una nutrición de excelencia, un movimiento vigoroso que despierte tu fuego interno y un descanso que no sea una huida, sino un taller de reparación para tu espíritu, comprendiendo que tu claridad mental es el combustible de tu visión y que si permites que la chatarra digital secuestre tu dopamina, estarás condenado a ser un espectador de la grandeza ajena, en lugar de ser el protagonista de la tuya propia, sumando a esto la tercera regla innegociable, que es la curación quirúrgica de tu entorno, teniendo el valor de cortar los hilos que te atan a las personas ancla que solo saben hablar de problemas, de quejas y de limitaciones, para buscar desesperadamente la proximidad de las personas vitamina, que elevan tu frecuencia, que te incomodan con sus metas gigantescas y que te obligan a estirarte hasta que tus costuras se rompan para dar paso a una versión más amplia de ti mismo. Porque la proximidad es poder, y si eres el más inteligente de la habitación, estás en la habitación equivocada, necesitando abrazar la cuarta regla de la consistencia brutal donde se prohíbe terminantemente faltar a tu palabra contigo mismo.
Porque cada vez que dices que vas a hacer algo y no lo cumples, estás asesinando un fragmento de tu autoconfianza y cavando la tumba de tu autoridad personal, entendiendo que los profesionales actúan por compromiso mientras los aficionados actúan por sentimientos, y tú has nacido para ser un profesional de tu propio destino, manteniendo una fe tan inamovible y una visión tan nítida que incluso cuando camines por el valle de la sombra de la duda, tus pies no vacilen porque tu brújula interna está fija en un propósito que trasciende tu propia existencia, asumiendo la quinta regla de la responsabilidad total donde eliminas el papel de víctima de tu guión de vida y comprendes que, aunque no seas responsable de lo que te sucedió en el pasado, eres 100% responsable de cómo reaccionas hoy y de lo que construyes mañana, dejando de culpar al gobierno, a la economía o a tu linaje para convertirte en el arquitecto jefe de tu propia realidad, utilizando el fracaso no como un muro, sino como el fertilizante necesario para que crezca la resiliencia, porque el éxito es simplemente el resultado de haber tenido el coraje de fracasar una y otra vez sin perder el entusiasmo y sin permitir que el cinismo marchite tu corazón, practicando la excelencia en lo pequeño para ser digno de lo grande, cuidando los detalles que nadie ve porque es ahí donde se forja el carácter de los líderes que dejan huella, viviendo bajo un imperativo de servicio donde tu éxito sea medido por el valor que aportas al mundo y no solo por las cifras en tu cuenta bancaria, elevando tus estándares hasta que tu sola presencia sea una invitación a la grandeza para los demás, sin pedir permiso para brillar, sin disculparte por tu ambición y sin permitir que el ruido de las opiniones ajenas ahogue tu voz interior, porque hoy firmas un contrato de sangre con tu futuro yo, jurando que no te detendrás, que no te conformarás y que no te rendirás hasta que tu última exhalación sea el eco de una vida bien vivida, de una batalla bien peleada y de un legado que el tiempo no pueda borrar, transformándote en esa fuerza de la naturaleza imparable, consciente y poderosa que nació no para encajar en el mundo, sino para cambiarlo a través del cumplimiento estricto de tus propias reglas innegociables.